El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Por 2 veces dice el Evangelio que a la gente le llamaba la atención que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Fijaros, los escribas eran los profesionales de la palabra de Dios. Los escribas conocían al dedillo la palabra de Dios y la enseñaban. Y no solo la enseñaban, sino que ayudaban a la gente a aplicar esa palabra en su vida diaria. Los escribas tenían una oficina en las sinagogas, y allí acudía la gente pues cuando tenía algún problema, como una especie de dirección espiritual. Pues tenían un problema en la familia o tenían un problema en el trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues iban a los escribas y le preguntaban: ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y los escribas se lo respondían. Jeremías, no sé qué, dice que tal, el otro. Pero Jesús tiene un trato con la palabra de Dios distinto, un trato distinto al de los escribas, porque no solo la conoce, sino que la enseña con autoridad. Y esa autoridad viene de 2 maneras o por 2 caminos. Por un lado, por el ejemplo de la propia vida, una vida que está unida a esa palabra. Y esto, fijaros, para nosotros es tan importante y tiene tanto que decirnos. Mirad, la gente, el mundo nos mira con lupa a los cristianos, y esto es así. Que tú vengas a misa, que digas que eres cristiano, que sigues a Jesús, te convierte de alguna manera en un faro, me atrevería a decir, en una autoridad, también en medio de tus amigos, de tu familia, y la gente te observa, y observa si lo que tú dices vivir, lo que tú dices está en consonancia con lo que tú vives. Y cuántas veces, ¿verdad?, nos dicen a nosotros, los cristianos, y nos atacan, ¿no? Nos critican, nos juzgan, precisamente porque tantas veces no vivimos lo que decimos creer o lo que enseñamos a los demás. Por lo tanto, no tenemos ninguna autoridad muchas veces. Si salimos de aquí y somos peores, si salimos de aquí y salimos quejándonos, criticando, enfadados, pues nuestra palabra no tiene ninguna autoridad. Entonces, en primer lugar, qué importante es el ejemplo. Fijaros, esto es muy fácil de ver entre los padres y los hijos. Un padre no tiene ninguna autoridad sobre su hijo si no es el primero en hacer lo que le está pidiendo a su hijo. Esto es evidente. Si tú no quieres que tu hijo esté todo el día enganchado al móvil, no lo estés tú. Difícilmente tu hijo te va a obedecer si tú llegas a casa
y lo primero que haces es agarrarte al móvil y estar así hasta que te acuestas. Pues entonces no tienes ninguna autoridad sobre tu hijo para decirle que no hagas esto. No tienes ninguna autoridad sobre tu hijo si tú le estás hablando de perdón, si le estás diciendo que no discuta con sus hermanos, si le estás diciendo, pues eso, que no levante la voz, que respete. Y vosotros muchas veces, los padres entre vosotros estáis todo el día discutiendo, todo el día levantándoos la voz cuando no respetáis, cuando jamás os pedís perdón delante de vuestros hijos. No tenéis ninguna autoridad. La autoridad se gana, no se tiene. Esto es de primero de ética. Cuando estudiábamos ética, la primera lección que se daba era la diferencia entre poder y autoridad. Y tú puedes tener poder, como padre, como jefe en tu empresa, lo que quieras. Puedes tener un cargo, pero eso no significa que tengas ningún tipo de autoridad. La autoridad te la tienes que ganar. Y en primer lugar te la ganas con tu ejemplo. Y en segundo lugar, fijaros, todavía más profundo, porque unido al ejemplo está la unión con el Señor. La unión con el Señor. Jesucristo tiene autoridad porque es Dios, Dios y hombre, porque está unido al Padre. Fijaros, solo Jesús entraba en la sinagoga y con que hubiera un espíritu inmundo, un demonio, solo con la presencia de Jesús se revolvían los demonios. Esto es así. Hay una cosa curiosa, ¿no? Cómo los demonios, ante las cosas sagradas y ante las cosas de Dios, los demonios se revuelven y se enfadan. Esto, fijaros, nos pasa mucho a los sacerdotes. A veces cuando vas vestido así, con un signo sagrado, a veces vas por la calle, no aquí, pero bueno, en otros sitios sí, y te insultan o te dicen cosas. Bien esto no. Quiero decir, cuando uno tiene al Señor dentro, tiene esa autoridad y tiene esa fuerza. Yo pensaba en los santos. Fijaros, pensad por ejemplo en una Madre Teresa, esa mujer tan pequeñita, tan débil, tan ancianita, una mujer insignificante, pero qué fuerza, qué fuerza. Y cómo esta mujer la escuchaban desde los más pobres de los pobres hasta los políticos más importantes. ¿Por qué? Porque su palabra tenía autoridad, no solo por su ejemplo, evidentemente, porque esa mujer, evidentemente, si está hablando de la caridad, si está hablando del perdón, si está hablando de una serie de cosas, ella es la primera. Pero luego esa fuerza le viene de dentro, de su unión con el Señor, que hace que no solamente la gente humanamente te vea como un ejemplo, sino que tu palabra entre y toque el corazón. Porque mirad, no está la fuerza en tus argumentos, no está la fuerza, fijaros, ni siquiera en el ejemplo de tu vida, que también, sino que la fuerza está en que Jesucristo dentro de ti habla a través de ti y es capaz de tocar el corazón de ese a quien tú estás hablando. Por lo tanto, esa autoridad te la da el mismo Señor. Bien, pues vamos a pedirle al Señor en este domingo estas dos cosas. En primer lugar, que seamos ejemplo. Aquello que hemos dicho tantas veces que decía San Francisco de Asís, tu vida va a ser el único evangelio que muchísima gente va a leer. Fijaros, aquí, a nuestra iglesia, un domingo no viene ni un 10% del pueblo, ni un 10% de nuestro pueblo, que se dice pronto. Pongamos que algunos domingos un 15%, si hay funeral un 20%, pero hay un 80% de nuestro pueblo que jamás entra en la iglesia. Alguna vez, en algún entierro y poco más. Un 80%, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Tu vida, ahí fuera, cuando salgas, cuando estés ahora tomándote una caña, cuando llegues a casa, cuando estés con tus vecinos, tu vida va a ser el único evangelio que mucha gente va a leer y va a escuchar.
Y esto, fijaros, a mí me parece que es una grandísima responsabilidad para todos. Para todos. Cada uno tenemos la nuestra, yo la mía, pero también pensad vosotros. Qué responsabilidad tan grande. Por eso que le pidamos hoy al Señor eso, que seamos ejemplo y que nunca perdamos la gracia, para que nunca perdamos esa fuente de autoridad que es Jesucristo mismo dentro de nosotros. Que así sea.